Hola. Empezamos viendo una pregunta donde nos aparece una señal que se define como prohibición de entrada a vehículos que lleven 2 o más ejes en el remolque. Entonces, ¿qué remolques pueden pasar a la vista de esta señal? Los que tengan un eje pueden pasar siempre. En este caso específico hay que fijarse en la cifra que pone ahí de 2T, que significa 2 toneladas. ¿Por qué? Porque esto implica que los remolques con 2 o más ejes que superen esa cifra son los que tendrán prohibido la entrada. Sin embargo, los que estén por debajo de ese tonelaje pueden pasar perfectamente bien. Entonces, la pregunta nos hace referencia a un remolque de un solo eje, pero dice, ¿le afecta esta señal? Cuidado, porque es distinto preguntarte si puede pasar a si le afecta. ¿Le afecta esta señal? No, por supuesto que no, porque puede pasar. La segunda pregunta, ¿está permitido realizar una parada delante de un vado señalizado? Sí, por supuesto. Los vados tienen una señal de prohibido estacionar, pero se permite parar. El conductor de un turismo utiliza un chaleco reflectante ¿en qué situaciones? Siempre que salga del vehículo en una vía invadiendo la calzada o el arcén, ¿vale? Pero ojo, porque en este caso, si es necesario utilizarlo fuera de la calzada, la respuesta sería no, por supuesto. Es decir, fuera de la calzada y de la parte transitable del arcén, claro está. Perdón, aquí contesté yo sin querer arriba. Fijaros que os dije que solo en vías interurbanas, ¿vale? Solo en carreteras. Bien, en una vía urbana, por supuesto, no tienes que bajarte con el chaleco. La siguiente, ¿puede adelantar una moto a otra en una curva de visibilidad reducida? Sí, siempre y cuando lo haga dentro de su carril. Es decir, fijaros que en este caso en la imagen nos aparece claramente delimitado el centro de la calzada, o sea, cada uno de los carriles. Por lo tanto, se pueden realizar adelantamientos dentro del mismo carril, guardando la distancia lateral de 1,5 metros, que ahí es la respuesta C, donde dice la separación lateral reglamentaria se refiere a esa separación, 1,5 metros como mínimo, y siempre sin invadir el sentido contrario. Para obedecer esta señal de stop, ¿dónde debe detenerse? Vale, importantísimo. Fijaros en la imagen y veréis, vamos a ampliarla por si os falta visibilidad, veréis que aquí falta la línea de detención, ¿vale? Está la señal vertical, marca vial, pero carece de línea de detención. Entonces, en estos casos, ¿dónde se efectúa la detención? Justo a la altura de la intersección o inmediatamente antes de la intersección. Las dos respuestas podrían ser válidas. Por lo tanto, tenemos la respuesta C, justo antes de la intersección. El efecto túnel. ¿Qué consiste ese efecto túnel? A ver, cuando nosotros empezamos a ver solamente de frente y perdemos la percepción de nuestro ángulo visual perimétrico, es cuando se denomina que estamos viendo con el efecto túnel. Y esto ocurre en varias situaciones. Una, por una velocidad elevada, ¿vale? Y dos, por estar bajo los efectos del alcohol o algunas drogas. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos pregunta ¿cuándo es especialmente peligroso este efecto? Vale, pues en aquellos lugares donde es importante que veamos lo que nos viene de los lados, es decir, en las intersecciones.
Una técnica para ahorrar combustible. Bien, en los vehículos con cambio manual, cuanto más elevada es una marcha, escalonadamente van de la primera a la sexta, en algunos coches solo hay 5, ¿vale? Pero si disponemos de 6, cuanto más elevada sea la marcha, menos consume el motor de ese vehículo. Entonces es conveniente intentar utilizar siempre la marcha más larga posible que nos permitan las circunstancias y el terreno, que sería la C. Con respecto a las marchas, vuelvo un poco hacia atrás para explicar lo siguiente. Nosotros arrancamos en primera siempre que estemos en llano, en pendiente ascendente, y a los 6-8 metros como mucho ya estamos cambiando a segunda. ¿Y cuándo vamos a cambiar a tercera? Cuando alcancemos como mínimo 30 por hora, y es fácil de recordar, 33 tercera. ¿Cuándo podremos cambiar a cuarta? Cuando alcancemos al menos 40 km por hora, 40 cuarta. Y quinta a partir de 50-55. Vuelvo a repetir todo esto en circunstancias en que el desnivel nos lo permita. Si la pendiente es ascendente y pronunciada, tenemos que elevar más la velocidad para cambiar de marcha, porque entre el tiempo que medie para pasar de una marcha a otra vamos a perder velocidad, y eso hay que compensarlo elevando más la velocidad que si estuviéramos circulando en llano. Y luego, si vamos en pendiente descendente, inicialmente ya podríamos arrancar en segunda, ¿vale? Olvidándonos de la primera, arrancaríamos en segunda, y a partir de ahí podríamos cambiar de marcha un poquito más pronto que en llano, hasta alcanzar la marcha más alta según el momento, el desnivel, el uso que queramos hacer del freno motor, etcétera. En una carretera convencional sin separación física de los dos sentidos de circulación, vale, nos va a preguntar por la velocidad máxima genérica. Bien, nos da igual si hay separación física, si la carretera está pintada, no pintada, vale, lo que nos importa es qué carretera es convencional. Velocidad máxima para un turismo, 90. Pero ahora nos pregunta si podemos adelantar a un vehículo que circula a 90, vale. Solamente puede ser pues otro turismo u otra moto, que serían los que, una pick-up, por ejemplo, que serían los que podrían alcanzar esos 90 por hora. Y resulta que en estos casos está prohibido aumentar en 20 para adelantar, porque ya está circulando a la velocidad máxima genérica. En la 9 nos dice si un vehículo vemos que se está intentando incorporar a la circulación. Lo va a hacer sin cedernos el paso, como le advertimos de que estamos ahí, de que nos acercamos a él y tiene la obligación de cedernos el paso. Vale. Como no nos está especificando si estamos en vía urbana o interurbana, nos fijamos en la imagen. Y el diseño, como podéis ver, es de una vía urbana, ¿vale? Una casa que aparece a la derecha, paso para peatones. Entonces, en este caso, solo estaría apropiado, no permitido, sino apropiado, el uso de las ráfagas y el claxon, ¿vale? Cuidado con este uso. ¿Por qué? Porque se refiere a una situación en la que verdaderamente hay peligro. Si, por ejemplo, nos preguntara si podríamos utilizar el mismo tipo de indicaciones, ráfagas y claxon, para advertir a un vehículo que está delante nuestra que lo vamos a adelantar en ciudad, en zona urbana, eso estaría prohibido. Ahí sí que solamente podríamos utilizar las ráfagas, pero en caso de peligro y con la finalidad de evitar un accidente, podemos utilizar ambos medios. En la 10ª nos pregunta por una línea blanca que aparece en un semáforo de 3 luces,
que afecta a los carriles bus y taxi, ¿vale? Y por la posición le indica que debe detenerse. Fijaros que es la misma posición que un semáforo amarillo para los otros vehículos. Fuera de poblado deben circular por la calzada y no por el arcén todos los automóviles. ¿Y qué otros vehículos? Los especiales con masa máxima superior a 3.500. ¿Por qué? Porque los vehículos especiales cuya masa máxima autorizada sea igual o inferior a 3.500 están obligados a utilizar el arcén fuera de poblado. Una línea longitudinal discontinua con los trazos muy juntos. ¿Qué puede indicar? Vale, cuidado porque no tiene nada que ver la pregunta con la imagen. En este caso se refiere a la proximidad de un tramo de vía donde nos van a prohibir adelantar, pero que por supuesto eso es debido a un riesgo. Entonces en este caso, si leemos las respuestas, vemos que la única que nos podría encajar sería la A. Proximidad a un tramo de vía que presenta un riesgo especial. Cuando para realizar un cambio de sentido obstaculiza la marcha de los vehículos que circulan detrás. Bien, en ese caso, como estamos obstaculizando, debemos olvidarnos de seguir en esa posición, nos vamos hacia la derecha, nos salimos por la zona derecha y esperamos hasta que el tráfico nos permita realizar la maniobra. La tasa máxima de alcohol como norma general se refiere cuando ya no somos nobles, 0,5 gramos por litro. Fijaros que en esta respuesta solamente aparecen las opciones de gramos. La línea de borde de la calzada, ¿se puede atravesar? Sí, por supuesto que cuando sea necesario, porque tengo que hacer una detención en el arcén por emergencia, porque tengo que salirme fuera de la calzada y tengo que atravesar el arcén. En una vía urbana con dos o más carriles delimitados en el mismo sentido de la marcha, ¿estaría permitido adelantar? Sí. En vías urbanas, donde los carriles están separados por líneas discontinuas o continuas, es correcto hacer adelantamientos por la derecha. Estacionamos un vehículo en pendiente ascendente. Su conductor debe, cuidado con esta pregunta, apoyar una rueda delantera en el bordillo y orientarla hacia afuera de la calzada. No. Fijaros que estamos en pendiente ascendente. Orientar las ruedas hacia afuera de la calzada significa que yo giro la dirección hacia la derecha. Por lo tanto, la rueda delantera derecha queda mirando hacia el bordillo, con lo cual nunca haría tope. Entonces la respuesta aquí, la única correcta, es dejar accionado el freno de estacionamiento. Para que la A fuera correcta, nos tendría que decir que la dirección deberíamos girarla hacia el centro de la calzada. Y por supuesto, volviendo a esta pregunta, cuando estamos en pendiente ascendente, la marcha que tenemos que dejar seleccionada para inmovilizar el vehículo es la primera. Un camión de más de 3.500, ¿qué debe llevar? Un extintor. ¿Vale? Todos los camiones de más de 3.500 y todos los vehículos que lleven remolque tienen que llevar un extintor. ¿Cómo afectan las anfetaminas a la conducción? A ver, todo lo que traiga la partícula ina, ¿vale? Cafeína, nicotina, cocaína, todos estos dan una sensación que disminuye la fatiga, pero produce una falsa sensación de seguridad.
Cuando la carga sobresale de un vehículo, ¿es obligatorio señalizarla con el panel de la imagen? Sí, pero solo cuando sobresale por la parte posterior. La tasa máxima de alcoholemia permitida en sangre para conductores profesionales. Esta es la misma que la de los nobles. ¿Vale? Recordar que estamos hablando de gramos, ¿vale? Entonces hablaríamos de 0,30 gramos por litro en vez de 0,50. Profesionales y nobles, 0,30. Un camión de menos de 3.500. ¿A qué velocidad máxima puede circular por autovía? A ver, los vehículos destinados a transporte de mercancías tienen la velocidad más baja permitida en autovía máxima, que serían 90 km por hora. Un tractor agrícola de más de 3.500 de masa máxima autorizada. ¿Se podría conducir con el permiso de la clase B? Sí, por supuesto. Pero lo importante de esto es que el tractor es agrícola. Los vehículos agrícolas, aunque pasen de 3.500, se pueden llevar con el permiso B. Es el único vehículo que podréis conducir que supere ese peso. Si por accidente u otra emergencia un vehículo tiene que ser inmovilizado en una autopista o autovía. Vale, cuidado. Nunca se puede transitar por la calzada, ni autovías ni autopistas. Como mucho el conductor podrá descender para colocar triángulos o para ir a un poste SOS. Al realizar la maniobra de parada, ¿debe señalizarlo de alguna manera? Siempre que nosotros vamos a hacer una maniobra, es importante, después de observar, indicar. Siempre que maniobramos, indicamos. Entonces, en este caso, utilizaremos la luz indicadora de la dirección hacia el lado donde vamos a parar. Si vamos a hacerlo a la derecha, el de la derecha. ¿Un peatón puede circular por el arcén de su derecha en una vía fuera de poblado? A ver, en principio no. Los peatones deben circular por la izquierda. Pero si consideramos que es más seguro hacerlo por la derecha, bien porque hay arcén y en la izquierda no lo hay, bien porque hay más espacio, o bien porque hay obstáculos en la izquierda y es más seguro hacerlo por la derecha, entonces sí que podremos hacerlo por este lado. En un estrechamiento sin señales de prioridad se encuentra un turismo que lleva un remolque y un autobús. No se sabe quién entró primero, es decir, suponemos que los dos entraron al mismo tiempo. ¿Qué vehículo tiene preferencia? Cuidado aquí. En el orden de prioridad entre vehículos están antes los vehículos que llevan remolque que los autobuses. Si la presión de inflado en los neumáticos es inferior a la recomendada, ¿aumentaría el consumo de combustible? Sí, porque hemos aumentado la superficie de rozamiento con la calzada del neumático. Eso incluye que cuanto más rozamiento, más consumo de combustible. No está permitido utilizar la luz de largo alcance. A ver. En la A nos dicen túneles y tramos de vía afectados por señal túnel. Falso, porque si está insuficientemente iluminado sí que podemos llevarla. Para avisar a otros usuarios de un posible peligro. Falso, porque es uno de los medios que tenemos, las ráfagas de largo alcance. Entonces nos quedaría, si el vehículo está parado o estacionado, por supuesto. Está prohibido utilizar la luz de largo alcance cuando estamos parados, estacionados, detenidos o cuando circulamos a velocidad inferior a 40 km por hora. Y por supuesto está prohibido utilizar la luz de largo alcance en poblado. ¿En qué situación se puede encender solamente la luz de posición entre la puesta y la salida del sol? Vale. Para circular, nunca. Para inmovilizar el vehículo, sí. ¿En qué momento? Cuando estemos en un arcén fuera de una situación urbana. Es decir, cuando en una carretera tengamos que inmovilizar el vehículo entre la puesta y la salida del sol y estamos en la calzada o en el arcén, tenemos que dejar la luz de posición puesta, además de las luces de emergencia.
Muy bien puesta, además de las luces de emergencia. Muy bien, pues hasta aquí el test de hoy. Gracias.